Y para resumir y acabar, el pan de la presencia son 12 panes para las 12 tribus, y en la última cena son 12 discípulos para las 12 tribus. En el pan de la presencia es pan y vino de la presencia o del rostro de Dios. Y aquí tenemos pan y vino de la presencia o del rostro de Jesús. Tenemos que ese pan de la presencia es signo de una alianza perpetua, y también, ¿no? En la última cena Jesús establece con ese pan y ese vino una nueva alianza, y una alianza perfecta. Hay un memorial de ese pan, ¿no? Que es lo que dijimos, que cumplía cierto memorial del banquete que había tenido Moisés con sus 70 ahí en el monte. Y aquí también es un memorial, dice Jesús, háganlo en memoria mía. Número 5 dice, ofrecido por el sumo sacerdote y comido por los sacerdotes. Y aquí es ofrecido por Jesús y comido por los discípulos y por toda su iglesia, ¿no? Y acá comido en la mesa de oro y del templo de Jerusalén. Ahí se comía el pan de la presencia. Y aquí, ¿qué Jesús, qué me dice? La mesa de Jesús en su mesa y en el reino de su Padre, es donde tendremos el banquete, ¿no? Claro que aquí terrenalmente es en la mesa, pues en el altar que tenemos en nuestros templos, ¿no? Escatológicamente sería, ¿no? En el reino de Dios. Y bueno, el pan de la presencia también, pues un fin, ¿no? Un final, porque al final recuerden que solamente se podía hacer eso en el templo de Jerusalén. Y yo les había comentado que cuando llega Jesús y profetiza y dice que no quedará piedra sobre piedra, entonces lo que pasa es que dice que ese templo iba a ser destruido. ¿Y qué es lo que ocurrió? En el año 70 después de Cristo, es decir, más o menos ya había pasado el martirio de San Pablo y de San Pedro, ellos ya habían muerto en martirio. Todavía vivía San Juan en aquel entonces, fue destruido el templo. ¿Por quiénes? Por los romanos. Y eso fue iba al frente el general Tito. Tito, y en memoria de Tito, cuando muere Tito, que fue el que invadió, y para eso también está la guerra de los judíos de Flavio Josefo, por si lo quieren leer ese libro, está, yo no lo acabo de leer, pero ahí se mencionan mucha de la cultura judía de aquel entonces, él era un historiador. Y en memoria de Tito, el emperador Domiciano, un emperador romano, que por cierto Domiciano es el que mandó a que echaran a Juan, el apóstol Juan, mandó a que lo echaran en aceite hirviendo, y que ven que no se murió ni le pasó nada, pues por eso se murió de viejo Juan. Ese mismo Domiciano que persiguió a Juan es el que mandó a hacer este arco. Este arco está, le llaman el arco de Tito, y tiene este relieve. Lo hicieron en memoria de Tito porque eh, pues como ya había muerto y Tito logró vencer a los judíos y destruir el templo, y aquí viene este relieve, ¿no? Del saqueo que hicieron del templo, y miren, aquí está la menor, la lámpara de los 7 brazos. Y de acuerdo a la información que yo leí, también aquí está ilustrado la mesa del pan de la presencia, que también la saquearon, y pues ya no se pudo ofrecer más ese pan y ese vino. Pero pues para nosotros sabemos que no hay problema, porque pues Cristo dejó la Eucaristía, que es una mejor ofrenda a Dios, ¿no? Bueno, digo que la información que leí dice eso porque no logré distinguir en este relieve qué sería el pan y el vino, pero me imagino que por acá andan cargando entre todos los utensilios de oro que saquearon los romanos, y pues ya no volvió a levantarse el templo, ahí se quedó en esto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí le dejamos. Ya después, yo creo que una lección más, si ya finalizamos. Ahora sí, todo el hemos tenido de los pactos, y estamos en espacio para preguntas o dudas. Perfecto. A ver, compañera, ¿quién quiere participar? ¿Algún comentario sobre el tema tan interesante? Diana, adelante, Diana. Y muchas gracias, buenas noches. Estaba viendo aquí mis anotaciones y a mí me llama la atención mucho la parte en la que, bueno, obviamente todo, ¿no? Porque entiendo que tiene que ver con, digamos, el antiguo, como dice Diego, la antigua alianza, y lo que hace Jesús tiene totalmente similitud. Y lo que me llama mucho la atención es la parte en la que Dios, digo, a lo mejor no es la parte más importante, pero me llamó la atención que Dios le dice a Moisés cómo debe estar diseñado el tabernáculo, ¿no? Y entiendo que tiene que ser un lugar muy especial, muy, sí, especial, ¿no? Y debe estar obviamente acomodado de cierta forma, porque es un lugar muy santo, ¿no? Y entonces cuando vamos a visitar el Santísimo,
bueno, por ejemplo, aquí el de Tlaltenango, pues es muy sencillo, ¿no? O sea, está el tabernáculo, no sé si se llama tabernáculo también, donde está el Santísimo, Sagrario. pues sagrario, bueno, sagrario, y es muy sencillo, pero bueno, digo, al final, como con los judíos y como también con nosotros, está esa presencia de Dios, ¿no? En un lugar específico. Y bueno, me gustó mucho y felicito a Diego. Muchas gracias. Gracias. Sí, adelante, Cristina. ¿Algo que nos quieras comentar? Buenas noches. Bueno, estoy como muy contenta porque voy como enlazando muchas cosas que a lo mejor en un principio yo no había dado cuenta o no me había dado como la oportunidad de preguntarme. Y me parece muy interesante el cómo se va enlazando la parte, pues, de los judíos, ¿no? El hecho de ver sus documentos también eh, enriquece mucho para poder entender el por qué actuaban de esa manera y ahora yo me pongo a pensar, ¿no? En ese momento Pedro y los demás apóstoles, en cómo iban ellos también trasladando en tradición lo que ahora tenemos, ¿no? Entonces, lo del Santísimo, como bien comentaba Diana, el cómo se va a lo largo del tiempo, aún así se sigue perpetuando la manera de conservar a Jesús y seguir en esa línea, ¿no? Que muchas veces los protestantes mismos no pueden, no son, más bien no quieren, creo que es eso, no querer abrir ese corazón para poder amar la verdad de esa manera en la que ya, con mucho sustento que ya nos ha dado Diego, pues ya queda muy, muy claro. Sí, así es. Gracias. Así Sí, es. Fíjense lo enriquecedor que es toda esta forma que tenían los judíos y que nosotros de alguna manera se retoman muchas cosas, pero trasladado a lo que es la nueva alianza, ¿no? Con Jesucristo, que ahora ya es al orden de Melquisedec, ya no es sacerdote, sumo sacerdote en la orden de los levíticos, que era precisamente sacrificar un cordero. Ahora él lo que hace es algo más perfecto, que es el sacrificio, es la oblación precisamente, y es el pan y el vino a la orden, según el orden de Melquisedec. A ver, Sofi, adelante. Se fue. Bueno, Huyó. Mari, comadre Mari, adelante, Mari. Dice, ya me voy. Ya me voy. Mari, ¿quieres comentar algo? No, compadre, todo está bien. Impresionante la enseñanza. Sí, Y sí. ya, está interesante. Me ha gustado. Gracias, Diego. ¿Verdad que ya le tomamos Gracias. más, desde otro punto de vista, ya le tomamos más sabor a las escrituras, ¿verdad? Con más, Ajá, con más sustento y más respaldo, pues, ya. el antiguo. También yo creo que el ir conociendo sobre este sacrificio, sobre esto de las alianzas, yo creo que también cuando vayamos a misa le vamos a tomar como más este sentido, más sabor ahora sí que a la Eucaristía, a ese sacrificio que nos ofrece Cristo. Entonces también que nos lleve a ese fin, a ser más conscientes y sentir más amor cuando vamos a misa y saber lo que estamos celebrando. Así Para es. mí me queda pues esa enseñanza. Ojalá y que lo vayamos cumpliendo, ¿verdad? Vayamos Ya. en ese sentido. Así es. Así es. El respeto que debemos tener pues ahí en la Eucaristía. Y reforzar. Ya. ¿Cómo se refuerza nuestra fe con todo esto, no? A ver, Sofi, ahora sí, Sofi, Sí. coméntanos algo. Pues sí, es muy hermoso saber para conocer, porque pues nadie ama a quien no conoce y como ustedes dicen, pues también, ¿no? Tenerle más respeto y amarlo más, quererlo más, respetarlo y sobre todo, pues vivir plenamente la Eucaristía, saber que pues es realmente Jesús el que está ahí
y Él está ahí con nosotros. Y pues ve cómo es posible que pues no se cansa, ¿verdad?, de derramar su amor y su misericordia para con nosotros. Ya derramó su sangre, su vida por nosotros y aún todavía sigue quedándose con nosotros. Entonces es por eso que nosotros también tenemos que pues por responderle de la misma manera, ¿verdad? Con ese amor también que nosotros podemos tener hacia Él y pues vivir la Eucaristía, pedir que nos aumente la fe y su amor hacia Él. Y pues también respeto a lo que dijo Diego, ¿verdad? Y que nosotros pues vamos a ver a Dios cara a cara cuando nos muéramos, pues hay que seguir en esa lucha porque pues no es fácil, ¿verdad? Pero hay que tener la fe, la esperanza y la confianza de que así sea. Y como decía una vecina que ya falleció, que lo veamos aunque sea de lejecitos, Pues, pero pues hay que seguir luchando, ¿verdad? Cada día es una lucha constante que nosotros tenemos que ir haciendo poco a poco para que, pues esa es nuestra fe, nuestra creencia y nuestra esperanza, ¿verdad? De que estemos con Él, porque Él mismo lo ha dicho, que Él ha hecho pues muchas habitaciones para todos y cada uno de nosotros. Esperamos pues llegar a ellas. Ujú. Y pues muchas gracias, Diego, por tu sabiduría, tu inteligencia. Muy buen tema. gracias. Sí. Bueno, pues es todo lo que les puedo compartir. Sí, gracias, Gracias. Sofi. Sí, no, Sí. felicidades, Diego, porque es para sintetizar todos estos conceptos y para darlos a conocer, a entender lo más fácil posible, pues sí se requiere de que ya hayas hecho un estudio, una lectura, una profundización sobre estos temas, ¿no? No es algo tan sencillo. Y también algo que me llamó la atención, cuando Jesús y sus discípulos están cortando granos de trigo, ¿no? Algo así para comer. Donde fíjate que también entra, yo no lo había visto de esa forma, no lo había oído, por lo menos yo, aunque no es como los protestantes que digan, a Sí. ver, dime ahí en ese pasaje, dime dónde los están nombrando sacerdotes. ¿Sí se dieron cuenta que Jesús Sí. está definiendo ahí a sus discípulos que iban con él como sacerdotes? ¿Por qué? Porque los está comparando en la situación de David y sus soldados, que pudieron comer del pan, de las ofrendas que solamente los sacerdotes podían comer, ¿sí? Entonces, no explícitamente está diciendo, es que mis discípulos son sacerdotes, por eso ellos pueden el sábado trabajar y comer granos de trigo. No es que se diga así y como lo quieren escuchar los protestantes, ¿no? Pero nosotros como católicos sí podemos ver ahí una muestra muy clara de que Jesús les está diciendo pues que ellos son como si fueran sacerdotes, o más bien él les está tratando como sacerdotes, él mismo como sumo sacerdote y a sus discípulos como sacerdotes, aunque no diga ahí que específicamente, textualmente, estos son mis sacerdotes, pero sí nos los da a entender, ¿no? Esa es otra que yo me la voy a anotar, Descubriste, ¿no? que yo me la voy a anotar, sí, para Sí. explicar esto, ¿vale? Sí, yo otra cosa que quiero, bueno, nada más decir que cuando ustedes vayan a misa, dense cuenta que todos estos elementos que vimos que se hacían en el templo de usar incienso, de usar el oro, a lo mejor las copas, las velas, El dense cuenta agua, que no el nada vino. más, Ajá. ajá, el vino, el pan, no es algo que viene de Cristo, viene desde antes. Es decir, la misa tiene más de 2000 años. O sea, son gestos que heredamos también de esa cultura judía y que Cristo también los toma y les da un sentido, ¿no? Mesiánico. Entonces, cuando vayan a misa, es lo que a mí me sorprendía siempre, ¿no? Cuando, a partir de que conocí esto, de que para mí era como entrar al templo, ¿no? Al lugar santo y decir, bueno, y pensar que antes los judíos no podían entrar, no sabían cómo era adentro, era un privilegio para ellos que les mostraran el pan, era algo bonito, una teofanía, era como ver a Dios. Y yo ahorita sí puedo cruzar, entrar a una iglesia y entrar al Santísimo y ver el pan diario, las veces que yo quiera.
Entonces, ¿por qué? Porque así es Cristo, el amor de Dios se extendió tanto o llegó su plenitud en la cual ya se deja ver, ¿no? O sea, se deja ver al menos a través del pan y el vino, como lo hacía antes, 3 veces al año, ahora puede ser diario, las veces que tú quieras. Eso por un lado y por el otro, es que a mí me hizo como mucho clic la transustanciación, porque dije, sí es cierto, yo siempre que leía la última cena, yo dije, pero ¿cómo es posible que los apóstoles hayan entendido de esas palabras? Porque a lo mejor, no sé, en mis oídos modernos no podía entender, porque ellos entendieron que ahí en el pan está Cristo y en el vino está su sangre y todo eso, ¿no? Pero hasta que ves que en el pan y en el vino de la presencia ellos ya identificaban así a Dios como pan y vino, cuando Jesús hace ese gesto para ellos es algo que ya es conocido. Entonces ahí me hizo clic porque el judío de ese momento fácilmente puede entender la transustanciación de que ahí está Cristo. Por eso para ellos fue fácil entender si Cristo dice esto es mi cuerpo, ellos lo entienden literal, porque así ya ellos conocían el pan y el vino de la presencia, que ahí estaba el rostro de Dios. Entonces Jesús, y si ya ellos ya creían en la divinidad de Jesús, para ellos era fácil identificar ahí que estaba Jesús en el pan y en el vino, y a partir de ahí lo enseñan a todas las generaciones hasta el día de hoy, ¿no? Que es lo que los católicos enseñan. Sí. Y otra cosa, ahorita que me acordé también, que debemos tener claro, yo antes no es medio complicado, pero yo creo que ustedes sí lo tienen claro y hay que recordarlo. Acordémonos que en el Antiguo Testamento había sacerdocio ministerial, ¿verdad? Solo lo ejercían los levitas y se trasladaban ese cargo de padres a hijos, ¿sale? Ese era ministerial, pero el Ujú. pan solamente ellos lo podían comer. Sí, así es, ¿no, Diego? Sí, Solamente los ujú, sacerdotes, ¿eh? No sí, se daban a otro sacerdocio real. O sea, hay dos sacerdocios, ministerial y sacerdocio real. Sí existía en el Antiguo Testamento. El único que podía comer el pan de la presencia o el pan de ese sacrificio de la ofrenda eran los puros sacerdotes. Fíjense, ahora con Jesucristo también hay sacerdocio ministerial y también hay sacerdocio real. Y en la iglesia le llama sacerdocio común de los fieles, pero es ese sacerdocio real, es para el común de los fieles, para todos, y el sacerdocio ministerial. Pero ahora fíjense, Jesucristo vino a decir precisamente eso que ahorita nos mostró Diego, que ya no nada más los sacerdotes pueden comer de ese pan, sino que también el privilegio es para el sacerdocio real, común de los fieles. O sea, nosotros todos. Nosotros todos, por eso ahora todos tenemos acceso a comulgar, a estar en comunión con Dios. Eso es uno de los cambios tan grandes que hizo Jesucristo, porque ahora ya es perfecto, ahora ya es más perfecto, ¿no? Tenemos ese privilegio, Así, sí, todos. y ahí Y también se cumple lo que dijo, ¿no? Que todos sean uno, ¿no? O sea, que, es porque si no, no tiene sentido, o sea, si Cristo no va a unirnos a Dios, no tiene sentido la alianza, o sea, ya la alianza del Hijo de Dios ya es la definitiva donde se van a unir todos, ya no nada más va a haber algunos privilegiados, ¿no? Como en ese caso los sacerdotes, que tenían acceso a Dios, ¿no? Ahora todos, o sea, ya es para todos la alianza. sí, es, así. es esa lectura en donde dice, Padre, que seamos Que, todos en uno Uno. solo, ¿no? Ujú, Padre, que ujú. seamos uno solo. que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno Somos mismo, uno mismo. que todos sean uno en nosotros. Por eso en la Ujú. comunión nos estamos haciendo uno En con Dios, Cristo, con con Dios Dios. y con todos nosotros también, ¿no? También quería mencionar, estábamos platicando con Rigo también un poquito sobre la vestimenta del sacerdote. La imagen que tú pusiste, Diego, bueno, cómo se Ujú. vestían antes los sacerdotes, o sea, sus túnicas, toda la vestimenta y que está en Levítico que les dice cómo se deben de vestir. Y Ujú. ahora ven cómo los sacerdotes siguen retomando también esa vestimenta, que todo eso pues tiene un significado. Entonces sí, con todo y esos símbolos que se viene desde el Antiguo Testamento y que ahora también se están realizando, pues dentro de ahí está la vestimenta del sacerdote también, o sea, todo como que se traslada, pues. Que es muy criticado, acordémonos, pero Ujú. sin embargo todo eso tiene su
sustento bíblico desde el Antiguo Testamento, ¿no? La vestimenta y todo lo que utilizaba el efod, ¿no? Creo que se llamaba el de aquí, la pechera o algo así, Ujú. con diamantes o cubierto de oro, no me acuerdo cómo va, pero yo creo que Sí, esto sí es importante Sí, luego hacer y un tema sí, sobre y eso. luego sí, porque no sé si han escuchado, porque sí son criticados luego por los protestantes, ¿no? Dicen, ¿por qué se visten tan elegante sus sacerdotes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos una respuesta que darles. Tenemos ya una cita bíblica, pues está en Levítico. ¿Por qué se visten los sacerdotes de esa manera? Así es. ujú, ¿Y Hay por que, qué el oro? Incluso, fíjate, también mencionaste lo de, claro que la mesa donde va el pan de la presencia debe de ser de oro, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ujú, ya sabemos lo que significa el oro. Y primero estaba en una mesa de mármol, ¿no? En una ujú, mesa de sí, mármol se santifica y tiene que pasar a algo más elevado que es una mesa de oro, ¿no? Entonces todo eso pues va de la mano, que habría que también explicarlo bien estructuradamente para que nosotros lo entendamos. A ver si tú puedes hacer esa, Diego. Esa yo creo que la has sí, de dominar ujú, bien todo ese ujú, tema, ¿no? ¿Por qué los sacerdotes tan vestidos, tan elegante. elegantes? ujú, ¿Por qué el altar tan elegante? Que ya lo fuimos explicando, ¿no? ujú. Pero vale la pena volverlo a retomar para que nos quede bien clarito. Sí, sí, podemos checar. Yo me imagino que vendrá en algunos textos de liturgia, ¿no? Porque todo eso es parte de la liturgia. Y Exactamente. también conocer el significado de todo eso, porque así ya la misa ya no sabe diferente, ¿no? Cuando la vives. Y, y bueno, ya ahorita lo que resta ya nada más, yo creo que nada más una clase más y ya acabamos ahora sí todas las alianzas, porque ya es muy poco lo que falta. Ya nada más iba a mencionar eh, algún par de parábolas importantes de Jesús donde se habla de un banquete de bodas Ujú. que nos hacen figura a lo que celebramos y a lo que tendremos en el cielo, las dos cosas, y nos recuerdan a la misa, ¿no? Y, y pues dicho de paso, en el culto protestante eso no existe, ¿no? O sea, no se sigue esa línea, sí, pero sí en las misas, ¿no? Y nada más mencionar eso, muy brevemente, decir, pues, a partir después, ahorita todo esto que hablamos de Jesús ha sido de la última cena, los secretos de la última cena. Pero ahora sería lo que pasó después de la última cena, ¿no? Que sería ya la era de la iglesia, ¿no? Cuando Ujú. ya Cristo muere, resucita la iglesia. Y un poquito, finalizo nada más con un poquito del Apocalipsis, para que vean cómo va a ser la consumación de la alianza de Dios, la boda es que son las bodas del Cordero, ¿no? Así Un es. poquito voy a hablar de eso y ahí acabamos. Acabamos con eso, porque ahí es donde Jesús, pues esperamos su segunda venida para que su iglesia vaya a morar con él. Entonces ahí finalizaría y ahora sí toda esta historia de salvación que hemos hablado desde Adán y Eva. Ujú. Siempre ha sido una lucha de que el hombre se una a Dios y seamos uno con él. Bueno, pues Jesús es el puente. Entonces Jesús va a venir por nosotros, ¿no? Pues por los que hayan obrado bien, porque el juicio es de obras, acuérdense. No es un juicio de fe, es un juicio de obras. Entonces, es eso nada más. Redondearíamos eso al final y ya con eso acabaríamos todas las alianzas y la alianza de Dios. Y Ujú. hay que repasar, ahí están los videos, hay que repasar Perfecto. las alianzas, ¿no? Volver a ver los Sí. videos. Son como 15, ¿no? ¿O cuántos? Ahí van a ser Como 14 van a ser, yo. 15, hay que ver todo 14. Sí. ese curso. Sí, sí, sí. Ya está. Ya está en una lista de reproducción para que luego con calma la vayamos viendo, ¿no? Sí, hay que ver los videos. Ahí a, Sí. ahí a ver si te haces una lista de reproducción que sea de puros sacramentos, ¿no? Ajá. Y otra de puros mandamientos, porque también falta a lo mejor escudriñar cada mandamiento y, ¿no? Y hablar de eso. Sí, hay que dar Ujú, los temas, pues, ¿no? Eso los vamos a ujú. preparar, los temas. Bueno, pues Bueno, entonces pues vámonos ir en presencia de Dios, ¿no? Para que ya vayamos a realizar. Hola, bebé, ¿cómo Dile, estás? dile hola, tío. ya, Tío. Hola, Ay, niñita. tío. la Hola, mi nena. niña. Ya. Eso, así Bueno, bien pues pendiente. hay Bueno, que dale, Diego. Entonces, haces la oración, ¿verdad, Diego? Diego. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios, te damos gracias por permitirnos concluir esta sesión más. Ilumina nuestro corazón, nuestra mente. Danos mucha valentía
que en estos tiempos se necesita para proclamar tu palabra, que para nosotros y para mucha gente no ha quedado obsoleta y nunca será obsoleta. Ayúdanos a defender los valores cristianos que tú nos dejaste aquí en tu única iglesia que fundaste, en tus apóstoles, en la Iglesia Católica. Permítenos también sentir compasión, primero, y mucho amor por la verdad hacia nuestros hermanos que se han ido de la iglesia, nuestros familiares, los protestantes, los ateos, los católicos que también están confundidos o tuercen, ¿no?, las enseñanzas que nos deja nuestra Santa Madre Iglesia. Permítenos ser luz y sal para todas esas personas que necesitan de ti y no te han encontrado. Ayúdanos a ayudar, haznos siempre instrumentos de tu paz. Tómanos en cuenta siempre para edificar ese reino que tú has querido para los hombres. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, que descansen. Adiós. Buenas noches. Bien. Gracias por Adiós. conectarse. Adiós, gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, buenas noches. Sofi, Cristina, o madre, que estén bien. Gracias, que descansen. Ándale. No, Buenas noches, gracias. adiós. Dios los bendiga a todos. Igualmente y a Gracias, sus Mari, familias.